funciones. Vimos que la transformada de la convolución entre la función f y el número 1 va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo encontramos la transformada de una convolución entre dos funciones? Como el producto entre las transformadas de cada función. Entonces va a ser igual a la transformada de f por la transformada de 1. Bien, eso ya lo sabemos y lo vimos en la sesión pasada. Entonces, ahora bien, ¿cómo definimos a la convolución entre dos funciones? Entre las funciones f y 1. Entonces vamos a tener aquí la transformada de la convolución o f convolución 1 va a ser igual a la integral de 0 a u de f de u por g de t menos u, pero como g vale 1, al evaluar a 1 en t menos u, nos queda 1 por diferencial de u. Y esto va a ser igual a la transformada de f de t es igual a f de s. Y la transformada de 1 es 1 sobre s. Entonces, aquí ya podemos determinar que la transformada de 0 a u de f de u, diferencial de u, va a ser igual a f de s sobre s. Siempre que tengamos una integral de esta forma, de una función de u por diferencial de u, y los límites de integración, perdón, aquí es de 0 a t, aquí también es de 0 a t, estoy usando la misma variable. Es la integral de 0 a t de f de u diferencial de u, va a ser igual a la transformada de f dividida entre s. ¿De dónde sale esta s? De encontrar la transformada de 1. Ya sabemos que la transformada de 1 es 1 sobre s. Entonces multiplicamos f de s por 1 sobre s y nos queda f de s entre s. Y así podemos determinar nosotros la transformada de cualquier integral definida que tenga límites de 0 a t. ¿Por un ejemplo? Vamos a encontrar la transformada de la integral de 0 a t de la función, por ejemplo, coseno de u diferencial de u. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, esta es la fórmula para encontrar la transformada. Esto va a ser igual. Vamos a identificar a la función f. ¿Cuál es la función f? ¿O qué función tenemos como f? A la función coseno de u. Muy bien. Entonces vamos a tener que esto es igual a 1 sobre s por la transformada del coseno de u. Y como ya vamos a encontrar la transformada de f de s y la transformada de f de s es la transformada de f de t, entonces ya podemos poner aquí la transformada del coseno de t. ¿Y la transformada del coseno de t cuál es? Es 1 sobre s cuadrada más 1. S entre s cuadrada más perdón, 1. Estamos hablando del coseno. Y entonces si multiplicamos tenemos 1 por s, es s entre s que multiplica a s cuadrada más 1. Y aquí podemos eliminar inclusive esta s con esta otra. Esta con esta se nos va. Y nos queda 1 sobre s cuadrada más 1. O s entre s cuadrada, entre s que multiplica s cuadrada más 1. Y así de fácil podemos encontrar la transformada de una integral. Observen que aquí es la transformada de la función coseno y aparentemente aquí nos quedó como la función seno, pero es porque podemos eliminar esa s.
Vamos a encontrar ahora la transformada de la integral de 0 a t de u por seno de u diferencial de u. ¿Cómo podremos encontrar esta transformada? Es la transformada de una integral definida. Entonces, para integrar la función u seno de u por diferencial de u, aplicamos la fórmula de la integral, que va a ser 1 sobre s por la transformada de la función. ¿Qué función vamos a transformar? Esta que tenemos aquí como función de u. Entonces vamos a tener que es la transformada de t por seno de t y nada más. ¿Sí? T por seno de t. Ahora bien, ¿cómo transformamos a la función t por seno de t? Es el menos diferencial de S por la transformada del seno de T. La derivada con respecto a s de la transformada de seno de t. La transformada de seno de t. Muy bien. Y ahora tenemos que es 1 sobre s que multiplica a menos la derivada con respecto a s. ¿Cuál es la transformada de la función seno? 1 sobre S cuadrada más 1. S cuadrada más 1. Muy bien. Entonces ahora, ¿cuál es la derivada de 1 entre S cuadrada más 1? Esta podemos derivarla fácilmente como S cuadrada más 1 elevada a la menos 1, porque aquí tenemos una constante. Entonces su derivada va a ser menos 1 por este menos, nos queda 1 por S cuadrada más 1 elevado a la menos 1 menos 1 a la menos 2. Entonces escribimos aquí S cuadrada más 1 al cuadrado por la derivada de S cuadrada más 1, que es 2S. Y así nos queda, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí? Entonces, de aquí ya simplificamos S entre S, y nos va a quedar únicamente 2 entre S cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Y ahí tenemos ya la transformada de la integral de 0 a t de u por seno de u diferencial de u. Este es exactamente lo mismo que si nosotros primero resolvemos la integral y después transformamos la función. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Encontrar aquí la integral de u por seno de u y luego evaluar la integral definida con límites de 0 a t, y esa función que obtengamos vamos a transformar. Pero bueno, si existe la propiedad, pues mejor hay que aprovecharla. A ver, vamos a ver, ¿cómo encontramos esta transformada? Maestra, ¿Sí? ¿y en estos casos no podría llegar a tener algún problema al aplicar el álgebra ya al último para encontrar la transformada inversa de esa función? ¿Que pierda algún término o no? No pasa nada, porque estamos simplificando y son operaciones válidas. Ok. No pasa nada. Aquí al encontrar la transformada inversa, vamos a llegar al resultado de la integral, no de u por seno de u, sino del resultado de la integral. ¿Sí? Porque acuérdense que aquí la función que estamos transformando es la integral de 0 a t de u por seno de u. Entonces, aquí si queremos encontrar la transformada inversa, ¿qué tenemos que hacer? Para encontrar la transformada inversa. Separamos eso. La separamos como el 2 es constante, nos lo llevamos fuera de, y nos queda 1 sobre S cuadrada más 1 por 1 sobre S cuadrada más 1. Y entonces lo vamos a hacer a través de la convolución y de ahí vamos a llegar a la integral. ¿Sí? Al resultado de la integral de 0 a t. Entonces, ¿qué función vamos a obtener? Vamos a obtener el resultado de esta integral al encontrar la transformada inversa.
Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, seno de u por seno de t menos u por diferencial de u. Perdón, estamos haciendo una transformación. Es aquí, ¿no? Allá, así nada. La integral de seno a t de seno de u por seno de t menos u, diferencial de u, y vamos a encontrar su transformada. Ahora sí, ¿cómo encontraremos esa transformada? ¿Cómo creen que podemos encontrarla? ¿No es con el segundo teorema? ¿Con el segundo teorema de traslación? Sí. No, porque entonces No, necesitaríamos tener no, aquí sí. una función escalón unitario. Ajá. Sí, es cierto. Perdón. No, ¿cuál perdón? Para eso estamos aquí, para ir probando y viendo qué nos funciona y qué no nos funciona. Ya descartamos que es el segundo teorema de traslación. ¿Qué otra opción tenemos? Buscar una propiedad para cambiar ese seno de t menos u. Podemos buscar una propiedad para encontrar para cambiar ese seno de t menos u. ¿Sí? Bien. ¿Y otra más fácil? Convolución, ¿no? Por convolución no, por convolución sí. Sí, por convolución no lo pueden hacer. ¿Puede ser por convolución? Fíjense, esta integral que me define. Esa integral es la definición de convolución. ¿Entre qué funciones? Tenemos f de u por g de t menos u. Diferencial de u y la integral de 0 a t. Entonces esta es f y esta es g. F evaluada en u y g evaluada en t menos u. ¿Cuánto vale f? Seno de t, convolución con seno de t. Entonces, esta transformada nosotros la podemos encontrar como la transformada de seno de t, convolución seno de t. ¿Y cómo encontramos la transformada de la convolución entre dos funciones? Y les busqué ejemplos que vayamos repasando Sacamos casi la mayor parte de los las Laplace. propiedades. Sacamos las transformadas de cada una y las multiplicamos. Exactamente, la transformada de seno de t, y aquí vamos a multiplicar por la transformada de seno de t. Y ahora sí, ¿cuál es la transformada de seno de t? 1 sobre s cuadrada más 1 por 1 entre s cuadrada más 1. 1 por 1 es 1 entre s cuadrada más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahí está, ya la transformada de esa función, o de esta integral que tenemos. Pero podemos auxiliarnos con la convolución, y así ya no tenemos ni que usar identidades trigonométricas, ni que resolver la integral, es mucho más fácil así. ¿Podemos borrar? Espere poquito, maestra. ¿Sí? Ok.
Ya, maestra. ¿Listo? Ok. Vamos a borrar esta. A ver, ¿cómo plantearemos esta transformada? Vamos ahora a encontrar, a ver, vamos a poner esto. Porque podemos mezclar las propiedades que tenemos. A ver, vamos a poner ahora a la U, diferencial de U. ¿Cómo planteamos la transformada de esa función? Tenemos una función que es la integral y está multiplicada por t. Entonces, cuando una función está multiplicada por t, ¿qué propiedad aplicamos? ¿O es igual ¿Vamos a la qué? derivada? Lo de la derivada. Damos la derivada de una transformada. Entonces, esto va a ser igual a menos la derivada con respecto a s de la transformada de la integral de 0 a t de u por e a la u diferencial de u. ¿Ok? Y luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo encontramos la transformada de u por e a la u diferencial de u? Menos la derivada con respecto a s de... ¿Cómo encontramos esa transformada? La transformada de una integral. Es como el primer ejercicio que resolvimos, ¿no? Como el primer ejercicio, ¿ok? Entonces, aquí borré la fórmula, ¿verdad? Pero nos dice que la transformada de la integral de 0 a t de f de u por du va a ser igual a g de s entre s. Es decir, a la transformada inversa. Va a ser igual a la transformada de f de s, de esta función, entre s. Entonces vamos a tener 1 sobre s por la transformada de ¿quién? De la función que tenemos aquí, que va a ser t por e a la t y nada más. Así, t por e a la t. Entonces, ahora vamos a tener menos la derivada con respecto a s de 1 sobre s. ¿Y cómo transformamos a la función t por e a la t? Igual con lo de la derivada. Con el primer teorema, más fácil. ¿Con la derivada o con el primer teorema de traslación? Ok. ¿Con cuál será más fácil? Con el primer teorema. Con el primer teorema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo tomamos como multiplicado por e a la t, entonces vamos a evaluar la transformada de t en s menos 1. ¿Y cuál es la transformada de t? 1 Uno sobre s sobre cuadrado. 1 sobre s cuadrada. Entonces va a ser 1 sobre s cuadrada evaluada en s menos 1. Lo estamos haciendo todo paso por paso. Podemos ahí obviar algún paso, pero bueno, para no dejar ninguna duda ahí. Entonces vamos a tener menos la derivada con respecto a s de 1 entre s que multiplica a s menos 1 al cuadrado. Y ahora sí, ya nada más derivamos. ¿Cómo derivamos esa función? ¿Cómo podemos derivarla? Tenemos una constante arriba. Podemos escribir esta función como
S que multiplica a S menos 1 al cuadrado y todo esto a la menos 1 y derivar como U a la N o bien escribirla como S a la menos 1 por S menos 1 al cuadrado a la menos 2 y derivar como el producto de dos funciones, como ustedes quieran hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Acuérdense que el menos, no lo debemos perder. Entonces va a ser menos. Si lo hacemos con esta, vamos a tener primera función, que es 1 sobre s, por derivada de la segunda, que es menos 2 por s menos 1 elevado a la menos 2 menos 1, menos 3. Entonces podemos escribirlo como menos 2 entre s menos 1 al cubo. Así, ¿verdad? Entonces primero por derivada de la segunda. Y luego más segunda, que es s menos 1 o 1 entre s menos 1 al cuadrado por la derivada de s a la menos 1, que va a ser menos 1 Sobre sobre S al cuadrado. s cuadrado. Menos 1 sobre s cuadrado. Muy bien, entonces aquí ya tenemos que este menos por este más es menos, este término es menos. Si factorizamos el signo, al multiplicar por el menos que tenemos aquí afuera, va a quedar positivo. Y aquí nos va a quedar 2 entre s por s menos 1 al cubo, más 1 entre s cuadrada por s menos 1 al cuadrado. Podemos resolver esa suma de fracciones, o bien podemos dejarlo ahí, porque les decía, cuando encontremos transformadas inversas, pues nos conviene más dejarlo así que resolver la fracción. Pero bueno, ya si queremos resolver la fracción, ¿cuál es nuestro común denominador? S menos 1 al cuadrado. A S menos 1 nada más. Ah, no, S. Ay, no Tenemos sé. S menos 1 al cubo y S menos 1 al cuadrado, y tenemos S y S cuadrada. S Entonces nuestro por común S menos denominador va 1. a Por ser S menos S 1. por S menos 1. S por S menos 1 al cuadrado. Entonces, entre me queda S menos 1. Entonces aquí va a ser 2S menos 2. Y luego más entre ¿nos queda? S nada más. ¿Cuánto? S nada más. S nada más. ¿Sí? Por 1, S. A ver, estamos sacando mal el común denominador, ¿no? Es 2 por 3. Sí, ¿no? El común denominador va a ser S menos 1 al cubo y S cuadrada, para que podamos hacer la división, porque es entre y por este. Si lo dejamos así, aquí nos va a quedar 1 sobre S. Aquí nuestro común denominador es S cuadrada y S cúbica. Entonces ahora sí, S cúbica entre S cúbica es 1, S cuadrada entre S es S por 2, 2S. Ahora, más entre nos queda S menos 1. Por 1 nos queda S menos 1. Entonces esto va a ser igual a 2S más S, 3S menos 1 entre S cuadrada por S menos 1 al cubo. Y listo. ¿Sí está claro?
¿Sí o sí? Sí, maestra. Sí, ¿Me maestra. escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces así de fácil vamos a poder encontrar la transformada de una integral. Nada más identificamos la función que está dentro de la integral, como en este caso u por e a la u, la transformamos y multiplicamos por 1 sobre s. Aquí tenemos ya una función t multiplicada por s, ¿sí? Si esta t la mandamos aquí adentro por u, entonces vamos a tener 1 sobre s por la transformada de esta, que nos quedaría u por u cuadrada, y entonces ya tendríamos la segunda derivada. Entonces ya podemos ir jugando con las variables dependiendo de cómo se encuentre. Bueno, ¿podemos borrar? Espere poquito, maestra. Muy bien. Ya, maestra. ¿Listo? Entonces vamos ahora a ver la transformada de una derivada. Ya vimos la derivada de una transformada. Ahora vamos a ver la transformada de una derivada. Transformada de una derivada. Bien. Para esta transformada de una derivada también f de t debe ser continua. Y ya sabemos que puede ser continua por partes, aunque sea en el intervalo de 0 a infinito. Y además debe ser de orden exponencial. ¿Sí nos acordamos qué quiere decir que sea de orden exponencial? Que no sobrepase lo de la La función. exponencial o algo así. Sí. Que no crezca más rápido que alguna función exponencial. Ah, Sí. Bueno, ahora, debemos tener también ahora que f' de t debe ser continua también en el intervalo de 0 a infinito. Ya puede ser por partes. De 0 a infinito. También en el mismo intervalo, ¿sí? Y además, pues ya sabemos que la transformada de f de t es igual a f de s. Entonces, ¿qué vamos a hacer para encontrar esta transformada de una derivada? Bien, vamos a usar la definición. Voy a ponerles la fórmula que dice la propiedad. Dice, si f de t es continuo en el intervalo es infinito y de orden exponencial. Además, si f' de t es continua por partes en el intervalo de 0 a infinito, y sabemos que la transformada de f de t es igual a f de s, entonces, la transformada de f' de t va a ser igual a s por f de s menos f de 0. Menos f de 0. Bien, vamos a ver la demostración. Esta va a ser la formulita. ¿Sí? Entonces vamos a ver la demostración. Para hacer la demostración, pues como en la mayoría de las propiedades que utilizamos, la definición de transformada.
Entonces vamos a poner la transformada de f' de t va a ser igual. ¿Cómo definimos la transformada? Como la integral de 0 a infinito de f de t, pero en este caso f de t es f' de t, por e a la menos st diferencial de t. Esa es la definición de transformada, ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces si ya tenemos ahí planteada la integral, ¿cómo vamos a resolver esta integral? Pues tiene que ser por partes, no nos queda de otra. A diferencia de cuando vimos la demostración de las fórmulas básicas de transformadas, en que tomábamos a u como a f de t como u y a v como e a la menos st, ahora vamos a tomarlos al revés, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros integramos a f' de t, vamos a llegar a f de t. Entonces, ahora nos conviene tomar a u como e a la menos st. Por lo tanto, ¿cuánto vale de u? Menos S. 1 sobre S por E a la menos. A ver, menos Sobre S S, sobre S. Menos S. o menos 1 sobre S. Menos 1 Estamos sobre S. derivando. Menos S. Menos S. Ah, sí, menos S, perdón. Menos S. Menos de este, porque estamos derivando, ¿sí? Ay, Ok. ay, ay. Entonces aquí va a ser menos S por E a la menos S. Entonces, si U es E a la menos ST, diferencial de B va a ser igual a ¿qué? A F' de T por diferencial de T. Y les decía, si nosotros integramos a F', pues vamos a llegar a F de T. ¿Verdad? Entonces, por eso nos conviene ahora tomarlos al revés. En todas las propiedades anteriores, esta función la tomábamos como parte del diferencial de B, pero ahora nos conviene hacerlo al revés. Bien, ahora sí. ¿Qué nos dice el método de integración por partes? Que vamos a multiplicar a U por V, entonces nos va a quedar F de T por E a la menos ST, evaluada en límites de 0 a infinito, menos la integral de 0 a infinito de B por DU. A ver, aquí en el DU me comí el diferencial de T. Vamos así, para que quede completito. Entonces, vamos a tener B por DU. Entonces, este por este va a ser un término negativo, por este menos va a ser más. Como vamos a integrar con respecto a T, entonces la S no la podemos llevar. Esta S no la podemos llevar fuera de la integral. Y nos va a quedar F de T por E a la menos ST diferencial de T. Bien, entonces evaluamos esta función en límite superior. ¿Hacia dónde dijimos que tiende la función e a la menos st cuando te toma el valor de infinito? ¿Se acuerdan que evaluamos el límite con las propiedades, con las integrales impropias? ¿Sí? Entonces, e a la menos st, cuando t tiende a infinito, tiende a 0. ¿Se acuerdan de la gráfica de la función exponencial? La gráfica de la función exponencial, cuando la variable es negativa, hace algo así. Entonces, a medida que t crece, ¿sí?, la función tiende a 0. Entonces, aquí vamos a tener f de t por 0. Ahora, menos, evaluamos la función con el límite inferior. Entonces, si t vale 0, aquí vamos a tener f de 0 por e a la 0 que vale 1, nos queda f de 0.